¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahora vamos a empezar la parte de la unidad 2 en el punto número 4. La unidad 2 recuerden que es funciones. El punto número 4 es combinación de funciones. Lo primero que vamos a observar que las funciones se pueden combinar entre ellas bajo las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Las 4 operaciones básicas aritméticas. De tal manera que si yo voy a tener 4 nuevas funciones: la función f más g de x, que resulta de la suma de las dos funciones, f menos g, que es la resta, f por g de x, que es el producto de esas dos funciones, y la función cociente f sobre g de x, que es justo dividir la f de la f de x entre g de x. Nada más que acuérdense que en los cocientes esta función de aquí tiene que ser diferente de 0. Es una de las condiciones imperantes. Y para encontrar el dominio de cada una de estas 3 primeras funciones, lo único que hago es intersectar los dominios de una de ellas con el dominio de la otra. Acuérdense que la intersección es lo que se repite en ambos. Por lo tanto, el dominio de la suma, resta y multiplicación de funciones es la intersección de ambos dominios. En cambio, en la división hay que tener cuidado. También el dominio de la función cociente es el dominio de ambas funciones, pero le tengo que quitar los valores de x para los cuales el dominio de g, ¿sí?, hace que estando esa x en la g me produzca un 0. Acuérdense por qué, porque en los cocientes no puedo tener ceros abajo. Es la intersección menos las x que, estando en el dominio del denominador, esa x provoca que se haga un 0. Ahora, vamos a irnos a ejemplos. Voy a usar un ejemplo muy sencillo. Dos funciones. La primera es algebraica cuadrática y la segunda es algebraica lineal. No tengo problema para la determinación de los dominios. Son números reales, puesto que no tengo ni cocientes ni raíces. Vamos a ir explicando. ¿Qué es la suma? ¿Qué es la f más g de x? Que es la primera ejemplo de combinación de funciones. Es la suma de ambas. Planteo la suma y recuerdo mi álgebra. Cuando tengo un signo más delante de paréntesis se quedan los signos. Uso la reducción de términos semejantes y encuentro el valor de la función. De tal manera que f más g de x es este resultado. ¿Tengo algún problema para determinar el dominio de la función? Tampoco, porque sigo sin cociente y sigo sin raíz par. Por lo tanto, el dominio de la función sigue siendo los reales. Cuando quiero f menos g de x, es la resta de las dos funciones. Cuando tengo un signo menos por delante, acuérdense que cambia el signo de los elementos del paréntesis. Va a ser ahora menos 3x y menos 4. Términos semejantes, estos no tiene término semejante, lo manejo igual, pero cuando tengo un más 3 con un menos 3 cancela, y un menos 5 con un menos 4 tengo un menos 9. De tal manera que la resta es esta cantidad, esta nueva función. El dominio tampoco tengo problema, son los reales. En producto, es una operación algebraica en donde multiplico primera función por segunda. Es el primero lo multiplico por los dos de atrás, el segundo por los dos de atrás, el tercero por los dos de atrás. Tengo estas cantidades que, reduciendo en términos semejantes, tengo como resultado de f por g de x estos valores, este valor. Tampoco tengo problema en el dominio, que sigue siendo todos los reales. Y aquí en el cociente lo que voy a plantear es la división entre la f de x y la g de x. Nada más que aquí sí no voy a hacer la división de tipo algebraica con la galera, pero al dejar indicado esto tengo la obligación de establecer que el dominio ya no van a ser todos los reales. ¿Se acuerdan que cuando tengo un cociente tomo la parte de abajo, igualo a 0, despejo, y esta x me da la excepción? Por lo tanto, el dominio de f sobre g van a ser todos los reales diferentes a menos 4 tercios. Voy a incrementar el grado de dificultad en los ejercicios. En este ejercicio, en el primero,
nos piden las 4 operaciones fundamentales que son suma, resta, multiplicación y división. Lo primero que observan aquí es que ya tengo mis funciones más complicadas, son cocientes. Por lo tanto, determino el dominio de la primera, que es f de x, igualo la parte de abajo a 0 de espejo, y esta es la excepción. Todos los reales diferentes a menos 1. Tomo la cantidad de abajo, la x la igualo a 0, y entonces mi dominio son todos los reales diferentes a 0. ¿Y qué voy a hacer? Me piden la primera operación básica, que es la suma. Planteo f de x más g de x. Observo que es la suma de fracciones. Cuando uso suma de fracciones, ¿qué hago? Saco mi común denominador y hago, que son los 2, estos 2 entre este, me va a quedar a la x multiplicado por x, es x cuadrada. Estos 2 entre este, me va a quedar el x más 1, multiplicado por 1, aquí lo estoy indicando, 1 por x más 1. Se quita paréntesis multiplicando este 1 por estos 2 de aquí atrás, que se quede exactamente lo mismo. Ya no puedo hacer ninguna operación, lo dejo indicado. Esta operación de abajo, que es un producto, así la dejo porque me va a ayudar a descubrir el dominio. Entonces, aquí en este dominio voy a ver que no puedo utilizar el menos 1 porque se me hace 0 aquí, ni tampoco puedo usar el 0 porque se me hace 0 aquí, y en el producto ya se me queda un 0 en la parte de abajo. Por lo tanto, el dominio es la unión de la excepción del primer cociente con la excepción del segundo cociente. Voy por la resta con un signo menos. Hago exactamente lo mismo como un denominador, nada más que el signo menos hace que me cambie el signo de los dos de aquí atrás, de la x y del menos 1. Y otra vez, mi dominio, vuelvo a tener el mismo denominador, por lo tanto, mis excepciones siguen siendo el menos 1 y el 0. Cuando hago el producto, acuérdense que al hacer el producto es el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. X por 1 es X, y esto de abajo lo voy a dejar multiplicándose, no lo voy a ejecutar. Pero observo que cancelo el de arriba con el de abajo. ¿Por qué puedo cancelar esta X con esta X? Porque se están multiplicando. De tal manera que mi resultado es 1 sobre X más 1. Pero cuidado con el dominio. Ya no nada más aparentemente aquí tendría problemas nada más con el menos 1. Pero ¿qué creen? Tengo que incluir el 0 desde el origen. Se vuelve a retomar la del original, porque en el momento en que estoy planteando mi producto, no puedo aquí incorporar el 0 porque 1 entre 0 sería entonces una indeterminación. Cuidado, no nada más es el que me sale. Retomo los dos originales como excepciones. Y en la división, acuérdense que trabajo en el entre, y es lo que se llama el de arriba por el de abajo multiplicando hacia arriba. Este por este lo pongo arriba y este por este lo pongo abajo. Y si se fijan, entonces aquí no hay cancelación como el de arriba, y vuelvo a retomar mi dominio. No nada más aquí con el menos 1, sino retomo el 0 porque en esta zona no puedo dividir 1 entre 0. Esta siguiente empiezo a trabajar con cantidades bastante más complicadas. Aquí en el numerador tenía una x, un 1, aquí ya tengo sumas y restas tanto en el numerador como en el denominador. El procedimiento es el mismo. Determino dominio, la excepción es menos 2, determino dominio igualando a 0, la excepción es menos 1. Dominio de f y dominio de g. En la suma, saco como un denominador, estos dos entre el primero me queda el otro, en multiplicación con el primero, estos dos entre este me queda x más 2 en multiplicación con este, se hacen las operaciones, se observan, este es un binomio conjugado que me da diferencia de cuadrados, otro binomio conjugado que me vuelve a dar diferencia de cuadrados. La parte de abajo la dejo planteada, la parte de arriba la puedo ejecutar, pero aquí determino que el dominio de f más g siguen siendo mis dos excepciones, porque sigo teniendo los dos denominadores con problema en la parte de abajo, que no puedo sustituir ni el menos 2 ni el menos 1/4. En la resta se hace exactamente lo mismo con un signo menos, por lo tanto me va a cambiar el signo de los dos últimos de aquí, y la reducción entonces obviamente me queda diferente a la suma. Y el dominio de f menos g también será este mismo dominio.
los reales diferentes a este menos 2 y a este menos 1/4. Cuando yo trabajo en la multiplicación es el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo. Aquí me tengo que ir multiplicando binomio por binomio, el primero por los dos de atrás, el segundo por los dos de atrás. Esto los voy a dejar planteados. Reduzco términos semejantes de la parte de arriba y al observar que tengo los mismos denominadores, se vuelve a repetir el mismo dominio de la suma y de la resta. Cuando hago entonces ahora la división, acuérdense que es arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Planteo esta multiplicación, me queda la diferencia de cuadrados aquí arriba y esta diferencia de cuadrados aquí abajo. ¿Qué observo? Que no solamente tengo problemas en los mismos originales del menos 2 y sino aquí, fíjense que tengo un elemento nuevo, que si yo sustituyo aquí un 2, también se me hace 0 esta parte de aquí abajo. Entonces, incorporo un nuevo elemento extra, que sería entonces este 2. 3 elementos con excepción. Y ya para terminar, voy a usar otros 2 ejemplos. Cuando trabajo con una raíz y una función cuadrática. No tengo problema, son todos los reales el dominio, pero aquí como tengo una raíz, son todas las x mayores o iguales que 0. Planteado en notación de desigualdad y en notación de intervalo. Si quiero sumar estas dos fracciones, la noticia es, se van a quedar planteadas. Yo no puedo sumar con porque no son términos semejantes. Pero ahora, a la hora de hacer la intersección de los dos dominios, como tengo una raíz, pues entonces esta raíz que tengo aquí, ¿qué va a pasar? Voy a tener entonces mi dominio va a estar trabajando desde el corchete con 0 hasta el infinito. Ahora, fíjense bien, en la siguiente tengo un signo menos. Por lo tanto, lo dejo planteado, no se puede ejecutar, no son términos semejantes, el dominio sigue siendo el mismo. En el producto, ¿qué hago? Acuérdense que se suman los exponentes. A la hora de sumar exponentes son 5 medios, esos 5 medios los transformo en una raíz quinta, sigue siendo también problema porque tengo un exponente impar, que teniendo el exponente impar, lo que sucede es que si tengo un signo negativo aquí se mantiene el negativo, por lo tanto el dominio también tiene que ser x mayor o igual que 0. Y cuando hago la división, aquí sí puedo trabajarlas porque se restan los exponentes. Me quedaría la 3 medios. ¿Y qué observo? Que, cuidado, aquí no es nada más mayor o igual que 0. Exclusivamente como voy a tener una raíz en la parte de abajo, lo que va a suceder es que ya no puedo tener un igual a 0. ¿Sí? Ya no puedo tener un igual a 0. Entonces, el último ejemplo, que es una unión de dos raíces. Saco mis dominios, como ya sabemos, el radicando mayor o igual que 0, radicando mayor o igual que 0, pero aquí al tener un signo negativo, acuérdense que cambia el sentido de la desigualdad. En el primero, mi dominio vendría siendo desde menos 3 hasta infinito y el otro vendría siendo desde menos infinito hasta 5, tomando en cuenta al menos 3 y al 5. La suma la dejo planteada, la resta la dejo planteada y para sacar el dominio de esto hago la intersección. Fíjense, primero trabajo con este dominio, lo voy a poner en rayitas, son todas las x que son, más bien voy a trabajar en este primer dominio con no son las rayitas sino la línea quebrada y son todas las x mayores que menos 3, incluyendo al menos 3. Este otro dominio son todas las x que están menores que 5, incluyendo al 5. ¿Cómo determino el dominio? ¿En dónde? En la intersección de los dos dominios, que es donde se encimaron tanto la línea quebrada como la línea inclinada. Determino que el dominio de la suma es desde menos 3 hasta 5. El dominio de la resta es exactamente igual, desde menos 3 hasta menos 5, incluyéndolos, por eso tenemos corchetes. Aquí lo que se hace es en la multiplicación también se deja planteada,
pero en la multiplicación sí puedo incorporar estos dos. Cuando se me convierte en una ¿qué? En una desigualdad de segundo grado, donde saco valores críticos. Esto ya lo sabemos hacer. Sacamos elementos de un intervalo, de otro, el del centro y el mayor, y veo en qué intervalo me funciona. Y acabo de descubrir que también trabaja en el mismo intervalo de la suma y de la resta. Y para el cociente tengo la propiedad de que dos elementos que están trabajando con la misma raíz los puedo meter dentro de la misma raíz. Pero aquí ya no puedo juntar al 5. Mi dominio sería el mismo, pero sin juntar al 5, porque si yo meto el 5 aquí me quedaría un 0 en la parte de abajo y ya entraría el problema del 0 en el denominador. Entonces, revisen estos ejercicios, vuélvanlos a hacer y repasen para que lo comprendan de una manera lo mejor posible. Gracias.